solamente en 3 versículos que acabamos de leer, Jesús define con esto todo el núcleo del Evangelio. Amén. Y también nos hace una invitación, ¿verdad? Dentro de una invitación que Él nos hace, que Él hizo en aquel entonces al pueblo judío, de venir a Cristo. Y a la vez también hacerles con esto una consoladora promesa de lo que es la plena felicidad que puede ser hallada y alcanzada solamente en Él. ¿Qué es lo que busca la gente hoy en día? La felicidad. Si tú le preguntas a la gente qué es lo que más deseas en este momento, estoy casi seguro que van a decir que pueda ser feliz finalmente, que pueda hallar la paz, que pueda yo comenzar finalmente a experimentar lo que es vivir una vida de paz, de felicidad, de armonía a mi alrededor, ¿o no? Quizás las opiniones varíen en muchos dependiendo al corazón o al entorno de cada quien, pero ¿qué es lo que más busca la gente hoy en día? Ser feliz. De hecho, mucha gente se casa para ser feliz, ¿sí? Pero ese es un error. Casarse para que me hagan feliz es un error. Ahora que ya conocemos la palabra de Dios un poco más a profundidad en cuanto a este tema, sabemos que cuando una persona, para los que se piensan casar algún día, nunca se casen con la intención de que los hagan feliz. Mejor cásense con la intención de hacer feliz a alguien más, el cual va a ser tu cónyuge, tu futuro cónyuge. Si tú te casas con esta mentalidad, tu matrimonio va a ser un matrimonio exitoso, perdurable. Amén. Volviendo al tema, este era, por cierto, tras las palabras del Señor Jesucristo, era el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor Jesucristo decide, aprovechando la ocasión de que estaba finalizando una de las fiestas más solemnes en la ciudad de Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que duraba 7 días, ¿verdad? Él aprovecha la oportunidad de ver tanta gente reunida, porque entre otras cosas, ¿verdad?, hablando de celebraciones en la ciudad, la próxima celebración que se llevaría a cabo en esta ciudad, Jerusalén, era la fiesta de la Pascua, que sería 6 meses después de que terminase esta celebración, donde volvería a haber una gran cantidad de gente reunida nuevamente. Jesús quiso aprovechar la oportunidad y dice la palabra que Él se puso de pie y levantó su voz, como que nuestro Señor quería aprovechar que había mucha gente para poderles presentar el mensaje de salvación. Era tanto el amor de nuestro Señor que Él quiso tomar ventaja de ver a tanta gente reunida. Oh, hermano, ese mismo sentimiento a veces solemos tener muchos de nosotros cuando nos encontramos en medio de una celebración o de una reunión donde vemos tanta gente reunida, que tú quisieras, no sé, pararte en una silla y decir: atención, por favor, yo les vengo a presentar al Salvador del mundo. ¿Quién ha sentido ese impulso? Cuando amamos algo y cuando tenemos mucha esperanza en algo, hermano, este tipo de sentimientos son muy comunes. Cristo quería hablar, por otro lado, del Evangelio, con el fin de salvar a cuanta más personas se pudiera en ese día, en ese último día. ¿Sí? Cada quien iba a regresar a su casa después de estar una semana celebrando. Me imagino yo que muchas de esas personas que ya regresarían a su casa después de esta celebración, quizás para la próxima celebración ya no iban a poder estar presentes, porque a lo mejor muchos de ellos iban a morir. ¿O no? Hermano, cuando vemos mucha gente reunida, decimos: a lo mejor
esta persona que está aquí ya no va a estar en el próximo cumpleaños o en el próximo aniversario. A lo mejor se nos va a ir antes y ya no va a haber oportunidad de anunciarle el evangelio. No la conozco, no sé quién es, pero ¿saben lo que estoy diciendo? ¿Me entienden? Ese es un impulso sano. Se los quise ilustrar de esta manera para que entendamos cuál fue la intención de Jesús. ¿De qué forma Jesús hizo la invitación? Bueno, la Biblia enseña que Jesús, en el versículo 37, dice que Él se puso de pie y alzó la voz. Por supuesto, hermano, esta acción de Jesús ponía en evidencia, por la postura que Él tomó levantándose en público para ser visto, y por el tono de voz que Él usó, porque dice que Él alzó la voz, levantó la voz, no enojado, no iracundo, simplemente levantó la voz porque había mucha gente reunida y Él quería ser escuchado por la mayoría de las personas. Pero esta acción no manifestó otra cosa en nuestro Señor Jesucristo que el anhelo de traer más gente a la salvación. Ese fue su anhelo. ¿Amén? Lo único que nos debe de motivar, hermano, es el deseo por el amor que hay en nosotros, el amor de Cristo, de salvar a las almas y de traerlos al Salvador. ¿Amén? Ahora, de acuerdo a la tradición pagana de aquel entonces, por eso fue un poco escandalosa la actitud del Señor para muchos judíos, porque para muchos paganos, muchas personas que adoraban a otros dioses, todo tipo de devoción y adoración que hacían a sus dioses la hacían en el susurro del silencio, de un modo que nadie escuchara, ¿no? Pero no en el asunto de anunciar el evangelio, porque el Señor ahí Él rompió un molde. Él habló de su fe abiertamente. Él no se preocupó por incomodar a los contrarios o a las personas que tenían toda clase de creencias contrarias a la de Él. Él no se fijó si había un mormón, si había un testigo, si había un de la luz del mundo, si había un católico. Él hablaba en general. ¿Amén? Hermano, por la razón de que nosotros tenemos y lo digo con toda la seguridad, la convicción y llenándome la boca si tú quieres, nosotros tenemos el mensaje más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. Amén. Y que ha existido y que existirá hasta el día en que se cumplan todas estas cosas. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso que anunciar. Amén. Ahora, dentro del versículo 37, me gustaría leerlo nuevamente para irnos encajando con el mensaje. Dice, era el último día de la celebración. ¿Cuál? La fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, Jesús dijo, venga a mí y beba. Amén. Aquí precisamente nos encontramos, hermano, delante de una invitación universal. ¿Por qué? Porque el evangelio se debe de anunciar de una manera como tal. Claro, la Biblia enseña claramente que no todos van a alcanzar la salvación. Eso lo tenemos bien presente, ¿sí? Para que en aquel día no culpemos a Dios. Simplemente la Biblia enseña que los que son de Cristo van a escuchar la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que si tú eres una oveja del Señor y tú escuchas la voz de tu pastor, no de mí, sino del pastor que es Cristo Jesús, entonces tú eres uno de los escogidos de Dios para esta salvación. Porque Él hablaba frente a multitudes. Hermano, estas palabras que el Señor anunció
como una noticia final después de esta celebración, hermano, para mucha gente ahí reunida, fue motivo de escándalo. Fue motivo de un escándalo que si tú lees el contexto, dices tú, wow. Y todavía el Señor, con todo lo que se dijo de Él, con todo lo que se murmuró de Él, el Señor todavía se levanta y les da el asestazo final a estos judíos, diciéndoles: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como parte del ritualismo que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén, el cual consistía en un ritualismo que hacían dentro del templo los sacerdotes, donde ellos agarraban un recipiente así de oro, lo llenaban de agua del estanque de Siloé. Era puro ritualismo. Y ellos se ponían a danzar alrededor de un culto en el templo, donde había muchos testigos, donde había un grupo de coristas en el fondo cantando y entonando alabanzas y cantos a Dios como parte del ritualismo de ellos. Y al final los sacerdotes con el agua en la vasija de oro daban vueltas sobre el sacrificio, y al final los sacerdotes agarraban y derramaban el agua sobre el sacrificio, representando con esto, ¿verdad? La gratitud a Dios por el agua que Él mandaba sobre las cosechas del campo, y todo lo cual representaba la bendición. De hecho, el agua representa eso también, la bendición de Dios. Entonces, con ese trasfondo y con esa referencia, nuestro Señor aprovecha eso para decirles, bueno, el agua de la cual ellos hablan y de la cual ellos a través de esos rituales anuncian, y para lo que ellos representan, bueno, el agua soy yo, aquí estoy. Yo soy el agua de vida. Yo soy la bendición de Dios. Yo soy el que vino, ¿verdad?, a entregar mi vida por los pecadores. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Amén. Entonces Jesús usa esta referencia y lo hizo con un carácter universal, porque había mucha gente reunida en ese lugar. Jesús dijo: si alguno tiene sed, o sea, todo el que tenga sed, como dijimos al principio, de una eterna y verdadera felicidad, venga a Cristo. Venga a Cristo y tome del agua de vida. ¿Se imaginan? El Señor estaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. Por cierto, en Apocalipsis 22:17, la Biblia hace por último la misma invitación. Y vamos a enlazar varios versículos en esta mañana con el tema de hoy, donde no nos quedará duda, hermano, que el Señor estaba tratando de decirnos algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, ¿qué es lo que más desea la gente? ¿Qué es lo que más desea el hombre? Encontrar la felicidad plena, saciar ese vacío interno del corazón. Y hoy nos va a quedar bien en claro que si no es Jesús el que llena ese vacío y el que sacía esa sed, el hombre tendrá sed por el resto de su vida, aún conociendo a Cristo, aún llamándose creyente. Pero veamos lo que dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, ¿quién? El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida por tal cantidad. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Gratuitamente. Gratuitamente. O sea, hermano, que hasta que todo lo que ha de cumplirse, hasta que todo sea consumado, lo que la Biblia enseña, siempre va a haber oportunidad para que nosotros podamos anunciar este mensaje, y también para que lo recibamos.
porque va a haber un día en el cual ya no va a haber oportunidad. Hermano, este mensaje solamente tiene un tiempo de vigencia para nosotros. No va a ser eterno. Este es el mensaje que Dios estableció para los hombres hasta el día en que todas las cosas sean consumadas. Hasta el día en que todas las cosas que la Biblia anuncia de los acontecimientos futuros y por venir sean cumplidos. Y de ahí los que supieron escuchar esa voz, los que atendieron esa voz, los que dejaron de acudir a las cisternas del mundo a hallar esa saciedad interna y se volvieron al agua de vida, obedecieron a este mandamiento, son los que gozaremos perpetuamente en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, lo cual la Biblia le llama la vida eterna, la herencia eterna. Amén. Vuelvo a repetirlo, el Señor se refería a mucha gente, porque acuérdense, había muchas multitudes, y eso queremos dejarlo bien establecido. Hermanos, el mensaje del Evangelio para nosotros no tiene acepción de personas. Hay un remanente escogido por Dios. Hay un grupo de personas a los cuales Dios ha elegido salvar por su soberana voluntad. Si tú estás y yo estoy dentro de ese grupo, gloria a Dios. Pero mientras no sea así, ¿sí?, este mensaje es universal. Tenemos que anunciarlo a todos, como que Dios está llamando a todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se refería al remanente, al pueblo escogido, habitando dentro de este mundo, dentro de este sistema, que habrían de alcanzar esta salvación. Pero Jesús no estaba generalizando. ¿Por qué nos dices esto? Porque quiero, y a la luz de la Escritura, que tú valores más lo que Dios te ha dado y que no lo tengas en ti. Amén. Hermano, mucha gente se va a perder. Mucha gente no va a alcanzar esta salvación. Pero si tú la has alcanzado, dale gracias a Dios. Tú eres uno de los escogidos, y eso, hermano, ya es motivo, como decíamos en el canto, en la oración, de vivir agradecidos eternamente con Dios. Jesús se refería, y su intención iba dirigida hacia tantas personas reunidas en un lugar que aún no conocían al Señor Jesucristo. A ellos Él se refería. Son a los cuales el Señor invita, a las personas que tienen sed, una sed interna. Amén. Como vuelvo a repetirlo, no en el sentido literal, sino a aquellos que buscan su satisfacción en cisternas rotas. ¿Qué es una cisterna? Eran contenedores donde se guardaba el agua. ¿Amén? Aquellos que buscan su satisfacción en cisternas rotas, las cuales representan que buscan su satisfacción en muchas otras cosas y no en Jesús. Quizás en un matrimonio, quizás en la familia perfecta, quizás en el trabajo mejor remunerado, quizás en la carrera diplomática o en la carrera universitaria o en la aceptación dentro de una sociedad. Personas que, como tú y yo sabemos ya, que buscan llenar esa satisfacción interna en todas estas cosas a las cuales, y no se lo digas a nadie, la Biblia le llama cisternas rotas. Porque donde tú guardas agua en un contenedor donde tenga una craqueadura o un agujero, hermano, el agua se te va a ir. El agua se va a perder.
en todo lo que nosotros pongamos nuestra esperanza para poder alcanzar esa satisfacción interna, hermano, te tengo malas noticias. Tarde que temprano eso se va a diluir. Por eso Jesús se presenta como tal, porque Él sabe que si no es con Él, Jesús lo dijo en una ocasión, el que no junta conmigo desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Y cuando nosotros nos empeñamos en buscar esta satisfacción en tantas cosas, le damos la espalda a Dios por ir por otras cosas, hermano, entonces nos vamos a ver en la terrible realidad algún día, quién sabe cuándo, de que hicimos mal, de que cometimos un error. Veamos cómo dice Jeremías 2:13, el profeta lo dice de esta manera, lo leemos, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, Dios hablando a través del profeta, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, ¿qué es lo primero que hace el hombre cuando le da la espalda a Dios? Comienza a buscar su propio sustento. Comienza a buscar su propia provisión. Comienza a buscar su propia seguridad. ¿Sí? Eso fue lo que hizo la nación de Israel. Y no lo hizo una vez, lo hicieron muchas veces. Y a lo largo de toda la escritura, de todo el Antiguo Testamento, y de hecho ya hemos predicado mucho en cuanto a este tema, pudimos ver con claridad cuáles fueron las consecuencias tan fatales que una nación que había sido escogida por Dios para recibir la salvación más gloriosa que ha existido sobre la faz de la tierra y por todos los tiempos, les dieron la espalda a Dios, fueron y comenzaron a cavar sus propias cisternas. Amén. Y en segundo, Jesús también invita a las personas a llegarse a la fuente de aguas vivas. Esta es la invitación que el Señor estaba haciendo a una multitud de personas. Vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: y todo aquel que venga a mí, no le echaré fuera. Y con esto las palabras del Señor Jesucristo nos brindan la seguridad de que nadie que venga a Él será rechazado. Amén. Por mucha, hermano, por mucha sed que tengan, van a ser saciados. No solamente refrescados, sino saciados. No como el futbolista que en un time out a medio juego van y le dan así el traguito al agua, pero no se la pasan. Simplemente se mojan la boca y la tiran. Dicen que porque si toman agua les duele el estómago. A ver los futbolistas de aquí. Dicen que cuando toman agua y están corriendo les duele el estómago, ¿no? Que nada más van y se mojan la boca y tiran el agua. Me quedé pensando, ¿por qué no se la toman? ¿No? Me imagino que tienen sed. Aunque tengan sed, solamente tienen que mojarse la boca. Hermano, ¿no nos dice algo esto? ¿No nos dice que muchos de nosotros hacemos lo mismo? Que solamente queremos saciar por momentos la sequedad de nuestra vida espiritual, viniendo a un culto, viniendo a una actividad, y después de ahí volvemos a lo mismo. Y salimos de aquí con la misma sed interna. O sea, salimos de aquí aparentemente con una satisfacción. Estuvimos oyendo la palabra, me sentí muy bien y todo, pero afuera me vuelvo a sentir vacío, me vuelvo a sentir igual. No, hermano, Jesús no quiere que tú solamente te refresques la boca o te refresques momentáneamente el espíritu a través de un culto, a través de una actividad, sino que seas saciado con el agua de vida. Que esa misma agua que se te da a beber aquí te haga sentirte lleno ahí afuera, te haga sentirte pleno.
y que te haga mantenerte vivo, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso se le llaman las aguas de vida, aguas vivas. ¿Por qué? Porque son aguas vivas. Amén. En el versículo 38 dice: el que cree en mí, Jesús dijo, y aquí son las palabras de Jesús, porque como tú ya lo sabes, yo sé que aquí hay muchos eruditos de la palabra. Cuando están en rojo las palabras es porque el Señor está hablando. ¿Verdad, Tomás? ¿Sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, si nosotros, hermano, y tomémonos un tiempito aquí con calma, si nosotros relacionamos este párrafo con Isaías 55:12 y con el ya citado anteriormente Apocalipsis 22:17, leámoslo. Isaías 55:1 al 2, sí te la di, ¿verdad? Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. El siguiente: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oíd atentamente y comed el bien. Y fíjense bien lo que dice al final: y se deleitará vuestra alma con grosura. Tratando de entenderlo, cuando tú lo buscas por tu propia cuenta, en pocas palabras, esa hambre, esa sed no se irá. Ahí seguirá. Pero cuando tú vienes a Él y buscas de Él y escuchas atentamente la voz de su precepto, pones atención a sus palabras, no en forma de un culto más de domingo, donde saliendo de aquí me olvido otra vez, sino que escuches atentamente las palabras de Dios y las guardes y las atesores en tu corazón, entonces, y hago énfasis aquí, hasta entonces conocerás la plenitud, conocerás lo que es beber en las aguas de las aguas de vida, lo que es navegar en las aguas de la fuente de vida que es Cristo. Y dice aquí: se deleitará vuestra alma. Hermano, estarás satisfecho, hasta el rostro te va a cambiar. Amén. Hasta la sonrisa va a volver a tu rostro nuevamente. Amén. Hasta el amor por los demás va a resurgir en ti, y sobre todo por ti mismo. Amén. Va a resurgir en ti. Hermano, nosotros servimos a un Dios que está vivo. Amén. Entonces, si relacionamos estos dos versículos y vamos a notar, hermano, cuánta similitud hay con el diálogo del Señor Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos del 10 al 4. Los quiero llevar a algo, por eso quiero presentarles estos versículos. Dice: y respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Podemos entenderlo. Muchos se encuentran quizás como ella en esta mañana. 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hermano, con esta expresión
el Señor a la vez estaba anunciando que esta bendición no solamente iba a alcanzar a los judíos, sino a todos los gentiles. Porque la expresión cualquiera significa que cualquiera puede estar entre los judíos, entre los gentiles y entre otras regiones ajenas al pueblo judío. La invitación, el Señor ya lo estaba anunciando desde antemano. Amén. Volverá a tener sed. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, hermano, que si hay algo que el Señor promete, fíjense bien, si hay algo que el Señor promete es que será tanta la llenura en el alma del hombre que jamás volverá a beber del agua contaminada de este mundo. El hombre se conforma con seguir bebiendo agua contaminada. Hermano, el agua que este mundo te ofrece en forma de alternativas, soluciones y esperanzas falsas para llevarte a una paz y a una seguridad superficial, esa agua está contaminada. Esa agua está contaminada. Por eso la gente que está abrazando más este mundo no puede tener comunión con Dios, no puede caminar con Dios. ¿Por qué? Porque se está contaminando su espíritu, su ser con agua que viene contaminada. Amén. Por esa razón muchos tienen dificultades, muchos tienen luchas internas por apegarse más a Dios, por buscar más del reino de Dios, por comprometerse más con Dios, por buscar más el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes por qué razón? Porque están bebiendo agua contaminada. Porque vienes aquí o allá en el devocional privado de tu casa, comes la palabra, oyes la palabra, pero luego, o sea, es como la medicina para tu alma, pero luego sales y sigues tomando el agua contaminada. Por esa razón, nuestro espíritu sigue enfermo. Y me puedo estar refiriendo con esto a verdaderos cristianos también. Porque hay cristianos verdaderos, no digo que no, pero que están bebiendo aguas contaminadas de este mundo y por eso su vida espiritual no avanza. Por eso la fe no se desarrolla. Por eso no hay una consagración en sus vidas. ¿Amén? La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y con eso podemos también percibir la exhortación que nos dice en esta mañana. Fíjate de qué aguas o de qué fuentes estás saciando tu sed. Búscale. Si quieres, dedícate otros 10 años más, si es que el Señor te concede la vida. Y sigue buscando alternativas para sentirte seguro y no la vas a encontrar. No va a haber otra solución para esa sed interna. Cuando hablamos de sed interna, ¿a qué nos estamos refiriendo? Precisamente a eso. A todo deseo de sentir una seguridad, de hallar una solución para que finalmente nos traiga y nos saque de este mundo, de esta vida de incertidumbre, de temor, de tristeza, de aflicción, de inseguridad y de tantas cosas. Algo que nos falta, hermano. Yo puedo estar rodeado de todo lo que mi corazón desea. Por eso no se fíen en su corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo puedo estar reunido y reunir todo lo que yo deseo para mi corazón, pero en el fondo sentirme igual. ¿Sí? Pero en el fondo la sonrisa en mi rostro va a brillar por su ausencia, porque hay algo interno que no me deja ni siquiera disfrutar
lo que tengo a mi alrededor. Hermano, no valoramos lo que de verdad es importante por andar buscando cómo llenar eso aquí. Cuando tú vengas a Cristo vas a encontrar esa llenura en ti que te va a permitir disfrutar y valorar las cosas que tienes. Amén. Y darles el sentido correcto y no tenerlas en poco. Es que te falta algo, por eso no lo disfrutas. Amén. Vuelvo a repetirlo, lo puedes tener todo, pero si el vacío en tu corazón ahí está, no lo vas a disfrutar. Amén. No lo vas a alcanzar a disfrutar. Por otro lado, hermano, la expresión de su interior, refiriéndose con esto al interior del creyente, sea del creyente o de la persona, porque acuérdense, el Señor está hablando de una manera pública. Dice, correrán ríos de agua viva. Hermano, con esto el Señor se refiere al agua. Y por eso te hice leer varios versículos hace un momento, para que llegáramos a una conclusión. ¿A qué se refería el Señor? ¿Cuál es el significado final de estos versículos donde el Señor hablaba de agua? El que beba del agua que yo le daré, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Hermano, Jesús se refiere con esto al agua que va a brotar perpetuamente. Hermano, el agua contaminada del mundo no solamente te está enfermando cada vez más, sino que te está proveyendo una saciedad temporal. Volverás a tener sed. Deja de beber aún de esa agua y volverás a tener sed. Por eso, por más que logremos tener lo que queremos, vamos a seguir teniendo sed hasta que no bebamos del agua de vida. Esa agua que va a brotar perpetuamente. ¿Por qué? Porque esta se va a convertir en un manantial de agua constante, sin el peligro de que esta se acabe y nos haga volver a tener sed. ¿Sí? Y Jesús se refería al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Porque en el versículo 39, el cual vamos a leer a continuación, la palabra de Dios hace referencia al Espíritu Santo. Hermano, esta es agua viva. Amén. ¿Y por qué es agua viva? Porque es agua que está en movimiento. Con esto, hermano, la Escritura nos muestra a ti y a mí la gracia y la bendición de los dones del Espíritu Santo. Nos muestra con esto que no son para permanecer inmóviles como en la quietud de un estanque. A veces cuando no dejamos que el agua fluya, se estanca el agua. Y cuando las aguas se estancan, por eso existen los lagos. Porque son aguas estancadas que se pudren, se ensucian, se llenan de verdosidad. Donde aún ni los animales, o al menos muy pocos, pueden sobrevivir. El agua se puede estancar. Si tenemos el agua de vida dentro de nosotros, pero no la movilizamos o no dejamos que fluya, esa agua se va a estancar. Y eso va a afectar directamente nuestro estado espiritual, nuestro estado emocional también. Vamos a dejar de reflejar y de manifestar en nosotros la frescura del Espíritu en forma de agua que fluye y fluye y cada vez trae vida, trae muchas cosas a nosotros, vivificándonos en el Espíritu y no como en forma de agua estancada que de ahí ya no pasa. Muchos hermanos ahí nos hemos quedado en esas aguas. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que el agua viva fluya, que el agua de vida fluya dentro de tu cisterna. Amén. Estas aguas, hermanos, son para mantenerse en movimiento y ser de beneficio, no solamente para el creyente que la posee, sino para los que lo rodean también. Hermano, nosotros nos tenemos que convertir en esas fuentes de agua viva que den de beber a todos. La gente debe de ver en nosotros esa respuesta, no en nosotros, en Cristo que habita en nosotros. La gente debe de ver en nosotros esa esperanza
Porque para eso nos hemos sido llamados tú y yo, para ser luz de este mundo, pero no vamos a poder ser luz si el agua sigue estancada. Tenemos que dejar que fluya. Porque así, de la manera como dice la Biblia, que por el árbol se conocerá su fruto, amén, también el río se conocerá por sus corrientes. De igual manera. En el versículo 39, ya voy terminando, Jesús dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Acuérdense, el Espíritu Santo no vino sino hasta después de la ascensión, allá en el Pentecostés. ¿Se acuerdan? Jesús estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Fue hasta entonces que el Señor partió el día de la mañana del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los creyentes, llevando a cabo el cumplimiento de la promesa que el Señor mismo les había dicho. Amén. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aún en el Antiguo Testamento Dios anunciaba esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Jesús hablaba del futuro, no porque ya ellos habían sido bautizados. Ahora es diferente, hermano. Ahora nosotros, al creer, al convertirnos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y no en forma de un bautismo adicional como enseñan los pentecostales. Nosotros lo recibimos, somos bautizados por el Espíritu Santo el día que nos convertimos al Señor. En ese momento dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos vivificados, somos arrancados de la muerte y somos traídos a la vida. Salimos de las tinieblas y somos traídos a su luz admirable por el Espíritu que viene a morar en nosotros. Pero entonces todavía no se llevaba a cabo este cumplimiento, porque Jesús todavía estaba vivo. Bueno, todavía está vivo, pero aún no ha ido a la cruz. Amén. Está vivo. A veces se me salen expresiones ahí, disculpen. Pero el Señor está vivo. Pero aquí todavía no iba a la cruz. Amén. Hechos 2.1 dice, busquemos Hechos 2.1 y Juan 16.7, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ya lo demás ya se lo saben. Ahí fue donde los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero fue desde entonces. Hermano, ahora por creer somos bautizados. Pero por creer genuinamente, no una oración de fe. Y repite conmigo, no. Por creer genuinamente. Por ser producto en ese momento de una obra divina de Dios en una persona, no de un hombre, porque el hombre no salva a nadie. El hombre no puede bautizar a nadie con el Espíritu, pero Dios sí. Amén. Si la salvación a una persona no viene de la soberana mano de Dios, hermano, no pasó nada ahí. ¿Y cómo sé que me convertí? Yo traje un invitado el domingo y pasó al frente y hizo la oración de fe. ¿Cómo sé que se convirtió? Vas a ver que él se convirtió cuando ese mismo día en la tarde te esté llamando a hacerte preguntas. Vas a saber que esa persona de verdad se convirtió cuando para el próximo domingo no tengas que llamarla tú para venir a la iglesia. Ella va a venir sola. Ella te va a llamar. Amén. Ella te va a preguntar: oye, estoy leyendo aquí pero no le entiendo, ¿pudieras ayudarme? Siento ganas de orar, yo no sé, como que ya no tengo ganas de hacer lo que hacía esa persona. Algo ha sucedido en esa persona. Amén. Las señales de una conversión verdadera se dan casi inmediatamente. Claro, no esperes una obra perfecta de un día para otro, porque se va a tomar un proceso, pero vas a ver señales de una verdadera conversión.
sigamos orando por esas personas, pero no asumamos que ya se convirtieron porque hicieron una oración de fe el domingo en el culto. ¿Ven? Eso es para que nos ayude y aprendamos a perseverar más. Tocaste a este punto. Me tocan, porque Jesús lo prometió. Fíjense bien, un manantial, que es el Espíritu Santo que viene al creyente cuando éste de verdad se convierte, un manantial que nos convierte en canales, nos convierte en depósitos de agua, ¿verdad? Pues vamos a depender de la provisión de Dios a partir de ese momento. El creyente que de verdad conoce al Señor, de verdad, aquel que de verdad tuvo esa sed y vino al Señor y bebió del agua de vida, esta persona a partir de ese momento va a poner toda su dependencia en Dios. Va a buscar de Dios, porque va a saber y se va a dar cuenta que solamente en Él está su sustento, en Él está su seguridad. Va a entender que si se aparta de la comunión con su nuevo dueño, se va a volver a enfriar nuevamente. Amén. Va a dejar de andar en las obras de su carne y va a buscar más la vida en santidad, la vida en el Espíritu. Hermano, esas son las señales. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Amén. Es por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Él es el manantial prometido, hermano, el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, si nosotros lo tenemos, si decimos que lo tenemos, no tenemos excusa para no dar fruto. Porque acuérdense, Jesús habló del agua de vida. El agua que tiene vida, o sea, agua viva. Corrientes de agua que fluyen, que no están inmóviles, que siguen fluyendo, siguen corriendo, siguen corriendo. Hermano, yo necesito dar a beber del agua que el Señor constantemente me da a mí. Por eso es la importancia del evangelismo. Por eso es la importancia del testimonio. Amén. Porque el Señor nos puede estar dando bastante agua que tenemos que repartir. A la medida que nosotros damos, el Señor nos da. En el momento que dejamos de dar, la llave se nos cierra, porque el Señor no nos va a dar más si no lo estamos invirtiendo. No estamos dando agua limpia de beber, muchas veces estamos dando a beber agua contaminada también. No, Dios quiere que demos a beber agua limpia, agua de manantial, agua que fluye, agua que viene de arriba, y que nosotros somos canales por los cuales esa agua sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Por eso un cristiano lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, es bendición donde quiera que va. Porque de su boca, de su corazón brotan palabras de vida eterna. Brota palabra que da esperanza, que vivifica. Habla de Dios con una convicción. Habla de Dios con una unción especial. Habla de Dios con una convicción y con un denuedo. ¿Por qué? Porque ese cristiano o esa cristiana están llenos del manantial de vida. Están llenos de esa agua. Desde el momento que tú te dispongas a dar más agua de beber de la que a ti se te da, te aseguro que las compuertas de los cielos se van a abrir sobre ti. Amén. Y Dios te va a dar, y te va a dar en abundancia. Pero si las aguas se cierran y se estancan, no vamos a poder recibir más agua. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado queremos estar? Hermano, te digo una cosa, nosotros venimos a estar en mejores condiciones que los justos, de los cuales el salmista habla en Salmo 1:3. Muchos hemos leído este salmo y decimos, qué hermoso salmo. Te digo una cosa, para mí este salmo es un salmo hermoso. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermoso, ¿no? Aquí se refiere el salmista ¿a quién?
a los justos. A los justos. ¿Sabes por qué nosotros estamos ahora en Cristo en mejores condiciones aún que estos justos? Porque nosotros no solamente tenemos las corrientes de agua cerca, sino que las tenemos dentro. Nosotros no somos como ese árbol que está cerca del agua. Es entendible para un árbol que está cerca de un arroyo, nunca se va a secar porque el agua está fluyendo todo el año, a menos de que el río se seque, que suele pasar. Pero cuando tenemos esas aguas dentro de nosotros, ¿no les da esto algo en qué pensar? Amén. Nosotros por el Espíritu de Dios estamos mejor aún que estar junto a las corrientes, porque estas están dentro de nosotros. Así que por lo tanto, hermano, por otro lado, acuérdate de esto: al tener más, se nos pedirá más. Lucas 12:48, veamos lo que dice. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ahí se refiere al incrédulo que no conocía la ley de Dios, hizo cosas que sí lo hicieron digno de ser azotado, o lo harán digno de ser azotado en el día del juicio. Dice: será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿sí?, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿No nos pone a pensar esto, hermano, un poco? Sí, qué hermoso, somos como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Sí, somos mejor que el justo, que los justos, porque esas aguas ahora están en nosotros. Pero acuérdate que también esto es mayor responsabilidad. Tú y yo tenemos una mayor responsabilidad delante de Dios. Amén. Porque dentro de nosotros tenemos una fe activa. Tenemos un espíritu que debe de estar en constante movimiento dentro de nosotros. Amén. Nosotros somos esos canales. Si queremos que esas aguas sigan fluyendo, aguas limpias, entonces, hermano, dejemos que estas sigan fluyendo. ¿Cómo? A través de la actividad que Dios nos ha encomendado como creyentes. ¿Amén? Si yo veo una persona abatida, desconsolada, voy y la levanto. Si yo voy en una necesidad, voy y oro por esa necesidad. Si yo veo una persona perdida en los vicios, voy y le hablo de Cristo, le testifico. Sigo esforzándome en la fe, sigo creciendo en el conocimiento de su palabra, sigo manifestando el fruto del Espíritu en mí por lo que como y por lo que doy. Hermanos, soy corriente de agua viva. Amén. Pero si no hago nada de esas cosas, mi agua está estancada y hasta huele mal. Huele mal. Por eso los cristianos no debemos estar amargados, hermanos. Los cristianos no debemos estar enojados. Sí, habrá momentos, pero tenemos que levantarnos. Amén. Tenemos que levantarnos. Tenemos que pedirle a Dios que siga abriendo esas compuertas de agua limpia para que se lleve todo, y no nos quedemos ahí. Amén. Porque Dios espera eso de nosotros. Amén. ¿Cómo pues, hermano, con todas estas verdades nos vamos a atrever a estar ociosos en la fe y sin fruto? Si tenemos dentro de nosotros un tremendo manantial de gracia. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. El que cree en mí, versículo 38, como dice la Escritura. Hermano, no lo dice el pastor Carlos. Lo dice la palabra de Dios.
De su interior van a correr ríos de agua viva. Cuánta gente sedienta hay allá afuera. Y nosotros tenemos esa agua que nos puede saciar y no se las damos. ¿Cuántos hambrientos hay allá afuera? No hambrientos de comida. Yo agarro, les invito una hamburguesa y el asunto arreglado. Hambrientos de esperanza, de salida, de llenura interior. Gente a punto de suicidarse porque no ven la salida. Gente sin esperanza, con hambre, con un hambre interna. Y nosotros cargando el pan de vida, que es Cristo. Es el único que puede saciar el hambre de esas personas. Amén. Ven, hermanos, a esto se refería el Señor. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo, todo el que coma de este pan no volverá a tener hambre jamás. Jamás. O sea que si nosotros somos creyentes y tenemos el pan de vida y nos alimentamos del pan de vida y saciamos nuestra sed con el agua de vida, hermano, nosotros como creyentes no vamos a tener necesidad de estas cosas porque somos ese manantial que está dentro, como ese río que brota para vida eterna, donde las aguas del cielo siguen fluyendo a través de nosotros. Nosotros ya no volvemos a tener sed jamás. Amén. Hermano, ya no tenemos ni siquiera necesidad de beber las aguas contaminadas del mundo, ni mucho menos depender de ellas ya. Amén. Porque nuestra confianza está en Cristo Amén. y solamente en Él. Amén. ¿Quiénes lo ven así? Levanten su mano. Amén. No estoy exagerando, ¿verdad? Hermano, te digo una cosa, ya con esto cierro. Dentro del contexto de estos párrafos, los que han leído, quizás han tenido tiempo de leer en otro tiempo, el contexto de los 3 versículos que leímos. Hoy leímos solamente 3 versículos. 3 versículos. Nada más. Imagínense si leemos todo el capítulo. Pero los que han leído se han dado cuenta que todas estas palabras del Señor Jesucristo causaron por un lado mucha controversia y por otro lado no controversia. Fueron diferentes reacciones ante las palabras de Jesús. 5 diferentes tipos de reacciones en la gente que Jesús tuvo que escuchar. Y te lo digo porque están aquí. Porque están aquí. Si tú quieres, llegando a tu casa, agarra la Biblia, léete todo el capítulo 7. Vas a ver los diferentes tipos de reacciones ante las palabras de Jesús, de la gente que estaba ahí presente. Reacciones a las cuales podemos llamar, por ejemplo, la reacción de los convencidos. Y vamos a tratar de personificarlo en el contexto histórico con lo que es la iglesia hoy en día, cuando estamos frente a un mensaje. En versículo 40-41, no tienen que buscarlo, ni siquiera tienen que ponerlo, pero pónganlo ahí como referencia en sus notas. Podemos ver la reacción de los convencidos. La verdad, pastor, eso que dijiste me ha convencido, creo yo que tiene mucho sentido. No lo había visto así, había leído muchas veces estos párrafos, pero nunca lo había leído así, nunca lo había entendido así. Creo yo que, hasta puedes decir, creo yo que el Señor me habló en esta mañana. Y yo prefiero que tú seas de ese grupo de personas, el grupo de los convencidos. Ese grupo que dijo en el contexto. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha venido el Cristo. El segundo grupo, la reacción del segundo grupo tras las palabras del Señor, la reacción de los contrarios. Yo no creo que sea así como el pastor lo ha enseñado. A mí, donde iba antes a la otra iglesia, me enseñaron otra cosa. No creo que sea así, creo que él se equivocó. La reacción de los hostiles. ¿Entienden esta palabra, hostiles? Hostiles.
la hostilidad, los que querían matar a Jesús. Y entre esos están los fariseos, los incrédulos. 43-44 versículo para que lo tengas ahí de referencia. El cuarto grupo, el rechazo de los confundidos o la reacción de los confundidos. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Pues yo no entendí nada. Me voy igual como llegué. Hermano, mi oración es que no te vayas así. Y el último grupo, la reacción de los religiosos. Esos que no creían en el Espíritu Santo. Los fariseos no creían las palabras de Jesús. Y por ende querían matarlo. No creían que Jesús era el agua de vida. Y por lo tanto, blasfemaron contra el Espíritu Santo. No solamente no creyeron, sino que blasfemaron. Le atribuyeron las obras del Espíritu Santo a Beelzebú, los cuales los hizo reos del infierno. Diferentes tipos de reacciones. Y la última pregunta que te hago a ti en esta mañana: ¿en cuál grupo te has quedado tú tras haber escuchado este mensaje? ¿En cuál grupo te has quedado tú? ¿En el grupo de los convencidos? ¿En el grupo de los contrarios? ¿En el de los hostiles? ¿En el de los confundidos? ¿O en el de los religiosos? ¿En cuál grupo te has quedado? Y defínelo bien en tu corazón. No tienes que decírmelo a mí ni al hermano que está a un lado. Tú mismo en tu corazón. Y yo te aseguro que eso te va a dar una pauta clara para que tú comiences a analizar un poco más de cerca tu fe. Amén. Y si tú ves que tu fe está en alguno de estos grupos, que sea contrario al primer grupo de los convencidos, ¿sí?, comiences a trabajar en esa área.